Muchas gracias, en primer lugar, al presidente por haber tenido la deferencia de querer presentar, además de una forma tan llamativa, sus memorias en Ávila. En otros sitios simplemente ha hecho una pequeña firma de libros, y aquí en Ávila pues ha querido, de la mano de Diario de Ávila y del Grupo Promecal, pues presentar este primer volumen de memorias, porque Ávila, bueno, es un lugar importante dentro de lo que es el inicio de la vida política de José María Aznar, ¿verdad? Pues primero, muy buenas tardes y muchas gracias a Diario de Ávila por organizarlo y acogerme también en esta casa. Y muchas gracias a todos por estar aquí, muy agradecido. Y por supuesto, es que sin Ávila no podía contarse esta historia, ¿no? Y por lo tanto me parecía, aparte que para mí venir a Ávila pues no es una vocación permanente, pues me parecía absolutamente esencial venir a Ávila a presentar una parte de una historia en la cual Ávila tiene un lugar pues en mi vida y en la vida política española pues muy especial y muy relevante. Bueno, como ven, parece que vamos a hacer una entrevista a José María Aznar, pero bueno, no va a ser una entrevista periodística, algo a lo que un servidor está más acostumbrado y en el que a veces le gusta preguntar por esos chismorreos. Pero bueno, yo ya le he oído decir que no es relevante, o esos chismorreos que nos gustan a veces a los periodistas, no es relevante para trasladarlo en un libro como estas memorias, cuando lo que se quiere es trasladar pues una idea de España, un proyecto político, un proyecto que quería convertirse en una alternativa. En este sentido, ¿cuándo decide José María Aznar publicar las memorias? ¿Y por qué ahora las memorias? ¿Y por qué no todas las memorias en un mismo volumen? Primero porque ha transcurrido un periodo de tiempo suficientemente amplio para opinar las cosas con cierta perspectiva. Segundo, yo no rompo la línea habitual de lo que pueden ser las tradiciones de muchos antiguos colegas míos que cuando dejan ser primer ministro o jefe de Estado, pues publican sus libros de memorias el año siguiente. Yo no quería hacerlo. Y por lo tanto hay un tiempo para mirar las cosas con cierta perspectiva. Y en segundo lugar, a mí me interesa mucho explicar el porqué de las cosas. Por eso lo que usted decía, que no me interesa nada el cotilleo, ni el chismorreo, ni ninguna de esas cosas, ¿no? La vida española hoy, en líneas generales, la vida política, la vida social, la vida mediática, está sobrada de chismografía, ¿no? Y muy poco, y en cambio falta explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y esto al final es una historia, es un relato. Es un relato en dos partes, pero no quiere decir que sean dos partes divididas. El relato es único. Hay un relato que es un proyecto, que es una idea, plasmada en diferentes tiempos, que son tiempos, por ejemplo, de aquí, diputado en Ávila, tiempos en la presidencia de Castilla y León, tiempos en la oposición, tiempos en el gobierno, pero es toda una misma historia, ¿no? Y luego, por último, pues no quería que fuese un libro demasiado grueso, sino que es un libro asequible. Prefería dos libros más bien medianos que no uno demasiado grueso. Se lee rápido, es verdad, y se lee fácil. No ha hecho falta presentar a José María Aznar como personaje, ¿no? Pero yo creo que sí que vamos a conocer un poco más haciéndole alguna pregunta sobre cosas que comenta en el libro. Cuando se refiere a su vida personal, a su familia, a sus padres, a su forma de vida, a sus estudios, usted se descubre como una persona del montón, privilegiado en algunas cosas, poder estudiar en esa guardilla que comenta en el libro. Bueno, pero parece que quiere trasladar que cuando uno quiere algo, y sobre todo cuando se esfuerza, al final lo consigue. ¿Es así, José María Aznar? Primero tengo que decir que no me quejo de nada, ¿no? Segundo, que estoy muy agradecido a la vida en general y muy agradecido a mucha gente que me ha ayudado, ¿no? Tercero, en mi vida, cuando uno haces un repaso, aunque todavía espero que quede tiempo por delante, ¿no? Que tiempo amplio por delante. Somos jóvenes todavía. Pues dices,
puedo explicar que tuve la oportunidad de estudiar en un buen colegio, de hacer mi carrera, de ganar mis oposiciones, de casarme joven, de formar una familia, de ser diputado a los 29 años, de ser presidente de Castilla y León a los 35, de ser jefe de la oposición a los 37, de ser presidente del gobierno a los 42, de ser profesor, visitante, viajero a los 51, de ser muchas cosas. Por tanto, no me puedo quejar de nada, no tengo derecho a... Lo cual no quiere decir que no ha habido buenos momentos y malos momentos, obviamente los hay. Dentro de todo eso, en ese sentido, yo me considero una persona, pues, entre comillas, privilegiada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en toda mi vida a mí me educaron siempre en el valor del esfuerzo. A mí no me gusta la gente que tiene cosas sin esfuerzo. Me gusta la gente que es capaz de ganarse las cosas. Y es cuando yo valoro fundamentalmente la labor de las personas, y es lo que en lo que yo fui educado, y es lo que yo he inculcado siempre a mis hijos, y se lo quiero inculcar ahora a mis nietos también, ¿no? Lo que tienes, te lo tienes que ganar por ti mismo, lo tienes que cuidar por ti mismo. Nadie va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Nadie va a dejar de hacer, nadie va a hacer por ti los deberes que tú tienes que hacer. Nadie va a cumplir por ti las responsabilidades que tú tienes que cumplir. Y ese valor del esfuerzo, ese valor de la responsabilidad, es un valor que vale tanto para la vida política como para la vida profesional, para la vida, cualquier vida laboral, para la vida en general, ¿no? Y yo siempre es un valor que defenderé. Yo a lo mejor me equivoco, pero he sacado otros 3 rasgos, hablando de la figura de José María Aznar, que da una imagen de que es una persona paciente, que es una persona que está siempre alerta y que es una persona generosa. Y le voy a poner 3 ejemplos que además describe en el libro. Digo, paciente, pues porque en un primer momento rechazó la oferta de Manuel Fraga de ser candidato a la presidencia de Castilla y León. Digo que siempre alerta porque se precipitó su candidatura a la presidencia del gobierno en 1982. Y digo que es generoso porque algunas decisiones, como el ensayo de sucesión de Marcelino Oreja, lo aceptó con resignación. ¿Es así? El manejo de los tiempos en la política, el manejo de los tiempos forma parte de lo que podemos llamar la sabiduría política, ¿no? Pero es muy importante saber manejar los tiempos, es muy importante tomar decisiones en los tiempos adecuados. Se pueden tomar muy buenas decisiones en un mal momento y la decisión se convierte en un desastre, o se pueden tomar decisiones regulares en un momento de viento que sopla muy a favor y las cosas tienen un buen pasar, ¿no? Pero el manejo del tiempo forma parte de una cierta sabiduría política. Entonces, hay 2 cosas que son muy importantes juntar, ¿no? Y es la ambición personal y la ambición que tienes para tu país. Lo más importante es que prevalezca la ambición para el país. Yo tenía una ambición personal, porque sin ambición personal no se puede llegar, a ser presidente del gobierno, por decirlo de esa manera, a la fuerza, ¿no? No. Tú deseas, tienes una ambición absolutamente legítima u otra cosa en la vida. Pero lo que es importante es poner la ambición de España, en este caso, por encima de todo eso, ¿no? Y a partir de ahí ir tomando decisiones. Luego tú no controlas todos los acontecimientos. El proyecto que yo he defendido siempre, las ideas que yo he defendido siempre eran básicamente 2 fundamentales. Una, la idea de la libertad, y otra, la idea del fortalecimiento de España. Si usted mira mi trayectoria política y lo que sigo defendiendo ahora, desde hace muchos años ahora, siempre encontrará esa constante, ¿no? Por eso puedo hablar de un proyecto que nace aquí, que se desarrolla en Castilla y León, que se desarrolla luego en la formación de un gran partido de centro-derecha como es el Partido Popular, de lo que estoy más orgulloso probablemente en términos políticos, en una de las cosas más de las que estoy más orgulloso en mi vida política, y de la cual pues, el Partido Popular de Ávila es una de las grandes demostraciones de un gran éxito y de una gran fuerza, ¿no? Unir fuerzas, tener ideas claras, tener liderazgos determinantes, eso es lo que determina claves del éxito. Y luego saber ser paciente, saber esperar, saber que no todo llega en un momento determinado, saber que todo tiene su momento y saber elegir esas decisiones, pues forma parte, llamémosle, del arte de la política.
su mujer y sus hijos tienen una presencia continuada durante todo este libro de memorias, en todos los momentos de su vida, en todos los momentos de su vida política. ¿Hasta qué punto han sido influyentes en todo este proceso? Bueno, han sido determinantes, porque sin ellos no hubiese sido posible, ¿no? Mi mujer, claro, yo llevo ya 35 años casado, ¿no? Que para los tiempos que se gastan ahora la cosa no está mal. Entonces, mi mujer ha sido muy determinante, ¿no? Siempre, y ha sido un participante esencial en la vida política. Es copartícipe, ¿no? Y por lo tanto coprotagonista. Y ahora protagonista. Ahora protagonista. Pero, y brillante protagonista, yo creo. Mis hijos han sido también un apoyo para mí fundamental, ¿no? Porque en todo momento siempre han estado acompañando mis pasos políticos, ¿no? Siempre. A unos les gusta la política, a otros no les gusta nada, ¿no? La detestan. A uno le gusta más la cámara y los focos, otros no quieren saber nada, ¿no? Pero siempre han sido también copartícipes y corresponsables de la acción mía con respeto y con admiración y con profundo cariño. Y lo siguen siendo, ¿no? Y ahora, bueno, las vidas cambian y las circunstancias cambian. Ahora la política de la familia pues es mi mujer. Y yo me dedico a escribir historias, pero también hablo de política, porque al final la vida política, el que lleva la política adentro nunca la pierde, ¿no? Y se me dice, ¿usted qué es? Y yo, pues yo, ¿a usted qué le gusta? Pues la política. ¿Y qué quiere usted que me guste? No me puede gustar, pues me gusta la política, ¿no? Pero ya no para estar en la primera línea, ¿no? En eso está ella ahora. Y lo hace muy bien. Entramos también un poco en la materia con la que arranca el libro, es el tema de la sucesión, que parecía que quería engancharlo por un tema, sucesión y su decisión de no seguir al frente del Partido Popular y como candidato a la presidencia del gobierno. Cuando pensó que Mariano Rajoy era la persona idónea para asumir el liderazgo del partido y una posible sucesión en el gobierno en ese momento, seguro que no sospechó el contexto en el que iba a gobernar era el actual, con toda la complejidad que tenemos. ¿Refrenda su decisión de entonces de que ha elegido al candidato más idóneo? Usted sabe que la famosa frase que se empleaba en términos militares, pero se emplea también para la política y para la vida en general, que es: los mejores planes terminan cuando se ponen en marcha, ¿no? En ese momento el plan se ha terminado y a partir de ahí surge lo que decía, ¿cuál es tu mayor adversario? Es decir, los acontecimientos, ¿no? Eso lo decía un primer ministro inglés, Harold Macmillan. Bueno, pues esa decisión es una decisión tomada en un determinado momento, no en otro. Por lo tanto, en un determinado momento, pensando razonablemente en lo que puede ocurrir en el futuro del país, tomas la decisión que te parece con más ventajas y menos inconvenientes. Y que tiene que tener una coherencia con lo que significaba el partido, con lo que significan las trayectorias políticas, y tiene que ser visto como una garantía de seguridad y de tranquilidad para el país. Hay veces que se dice, bueno, pues muchas veces me han dicho, no tenías que haber tomado esa decisión, tenías que haber tomado otra decisión, no tenías que haber tomado la decisión, no sé, todas esas cosas son opinables. En cualquier caso, hay dos cosas que son, dos hechos que son muy claros. Uno, yo tomé la decisión, y lo explico ahí, la decisión más difícil de mi vida fue la de mantener la decisión de no presentarme otra vez a las elecciones. Y la mantuve, como he dicho, por coherencia conmigo mismo y por coherencia personal. Eso implicaba una cosa que era muy relevante, ¿no? Y es que no ser candidato a la presidencia del gobierno significaba al mismo tiempo que yo no estaba dispuesto a manejar las cosas desde atrás permaneciendo en la presidencia del Partido Popular. No ser candidato significaba para mí dejar la presidencia del Partido Popular. ¿Por qué? Porque yo no me iba, como he explicado una vez, no me iba para seguir manejando las cosas desde fuera. Si hubiese querido manejar las cosas desde fuera, ya las hubiese manejado desde dentro, que es mucho más fácil, ¿no? Me hubiese quedado y ya las hubiese manejado. No. Me iba porque creía que era lo mejor para mi país. Y porque creía que era una señal de fortalecimiento institucional para España importante, ¿no? El que pueda haber una continuidad de políticas interpretadas por otras personas significa que la vida política y la vida institucional, la vida democrática de un país gana espacio, gana calidad, por decirlo de esa manera. Bueno, las cosas luego
pasan lo que pasan, ¿no? Pero, en fin, yo ahora veo con mucha satisfacción que aquella persona que yo tuve la satisfacción de proponer como presidente del Partido Popular y como candidato a presidente del Gobierno, pues hoy es presidente del Gobierno de España, ¿no? Y al cual le deseo muchísima suerte. Lo que siento es que no que no haya sido antes, ¿no? Pero yo he votado siempre, ¿no? Pero lo que siento es que no haya ido antes. Pero aquello en aquel momento era lo que me pareció que tenía más ventajas y menos inconvenientes. Y cuando uno tira de hemeroteca, pues la verdad es que generó un acuerdo un consenso bastante amplio, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hubiese otras personas muy importantes, ¿no? que podían haber asumido ese cargo, ¿no? Porque afortunadamente alguna de ellas aquí, ¿no? En el Partido Popular había y hay, yo creo todavía, ¿no? Pero había entonces unos equipos muy buenos, ¿no? Y es una de las cosas también que yo personalmente estoy muy contento, ¿no? El haber podido facilitar la creación de unos equipos políticos y de gobierno de primer nivel, ¿no? Mucho más destacados ahora, pues en los cuales necesitaríamos, pues, bueno, retomar y recoger nuestros mejores momentos de la transición democrática para ponerlos otra vez en marcha. Yo tengo una curiosidad. ¿Hasta qué punto cuesta en unas memorias trasladar conversaciones que parecen tan privadas o tan restringidas, hablando de la sucesión, cuando Rodrigo Rato le dice, ahora sí que quiero ser candidato, y usted le dice, no, he elegido otra persona, en este momento ya he elegido otra persona? ¿Cuesta o no cuesta? Tampoco está, es decir, estás relatando una historia, pero aquella historia se sabía. Aquella historia se sabía porque uno de los protagonistas, Rodrigo Rato, que era y es, Rodrigo Rato siempre ha sido un político también, ha sido un brillantísimo político, y uno de los grandes artífices de la prosperidad de España, y con unas cualidades políticas verdaderamente extraordinarias. Pero él se encargó más o menos de decir público que él no quería eso, ¿no? Por tanto, el que yo lo cuente ahora no significa nada más que estoy relatando la historia, una historia que ya se sabía, ¿no? Rodrigo Rato en aquel momento, en aquellos años, en los años 2000, 1999, 2000, en el Partido Popular, orgánicamente, había una persona que tenía en el seno del partido una enorme fuerza y una enorme autoridad, que era el secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos. Había otra persona que desarrolló un papel, como luego otros que desarrolló de una manera brillantísima, que es Ángel Acebes, que está aquí sentado, pues con las cualidades que le adornan y que ojalá sirviesen para que muchas personas retornasen a la vida política para tener con esas cualidades de entrega, de capacidad, de sacrificio, de esfuerzo, de talento, de ganas de servir al país y de engrandecer el país. Pues Ángel Acebes tenía un papel en el partido fundamental en aquel momento, pero quien era visto por el común por la opinión pública como realmente el sucesor natural en su caso, pues era Rodrigo Rato, ¿no? Y eso es una historia absolutamente normal y natural. Tú puedes decir, pues tú respetas ese orden natural, se podía haberlo saltado, se podía haberlo hecho, no. Entonces no es cuestión de trasladar es cuestión de darle al relato un sentido que si en otro caso no sería a lo mejor entendible, no sería conocido por la gente. La siguiente pregunta casi me la podría evitar porque se refería precisamente a Ángel Acebes, que su primera mención de Ángel Acebes en estas memorias es cuando, hablando de la sucesión, cuando le dice Mariano Rajoy que quiere contar en su equipo de gobierno, en su equipo dentro del partido, con Ángel Acebes y con Eduardo Zaplana como colaboradores cercanos. No entra a valorar esa decisión y yo le preguntaba que me valorara qué le pareció. Es que no entrar a valorar esa decisión es exactamente la mejor valoración que puedo hacer. Porque no es una decisión que yo propuse.
Es una decisión que tomó Mariano Rajoy. Bueno, de alguna manera me ha contestado antes con las palabras que... Y yo no he propuesto. No, eso lo deja muy claro. Por lo tanto, el no hacer comentario, digamos, en ese caso es el silencio más expresivo y, digamos, la manera más elegante de decir, porque este libro es un libro también elegante, que las decisiones que toma el actual presidente del gobierno en el partido desde el primer momento las toma él. Desde el primer momento las toma él. Nadie más que él. Y a mí el que me dijera, pues, no me hacía falta ningún comentario, no me hacía falta adornar el libro más porque era suficientemente expresivo. ¿Y le consulta en algunas ocasiones? Digamos que eso de consultar es un término muy amplio, ¿no? Digamos pues que hay sus responsabilidades por cumplir y todo el mundo tiene que cumplir sus responsabilidades y eso es muy importante que se cumpla y naturalmente pues yo deseo el mejor éxito. Y España vive en unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles en este momento. Desde hace años y es muy importante hacer un esfuerzo en la medida de lo posible por sacar el país adelante, ¿no? El país puede salir adelante, claro que tiene capacidad para salir adelante. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que vivimos no solamente una crisis económica muy grande, vivimos una crisis institucional muy profunda en España. Y esa crisis deriva, como he explicado en alguna ocasión, de que los pilares fundamentales que determinaron el éxito histórico de España se perdieron. Y estamos viviendo esa pérdida. Y reconstruir los pilares de un éxito histórico es muy complicado. Entonces, la transición española estaba basada fundamentalmente en 3 pilares básicos. Uno era mirar el futuro y no el pasado. No repitamos las historias del pasado, miramos al futuro. Eso fue arrasado a partir del año 2004, cuando se ponen en práctica exactamente las mismas políticas que nos llevaron a cometer los más graves errores del pasado. Por lo tanto, esa política lo que produjo fue que ese pilar de la transición fue arrasado. El segundo pilar importante de la transición era el renunciar cada uno a los objetivos máximos que perseguía y buscar terrenos comunes de encuentro. La máxima expresión de eso es la Constitución. Nuestra Constitución que hemos celebrado ahora su aniversario, pues es la expresión de un acuerdo. ¿Qué dice ese acuerdo? Es decir, oiga, cada uno de los participantes en ese acuerdo renuncia a una parte muy importante en aras de buscar un terreno compartido, que es lo que hace posible la convivencia para el futuro. Eso también se ha perdido. Y el tercer pilar importante de la transición era el pilar que reconocía la pluralidad de España a cambio de la lealtad. Se reconoce la pluralidad constitutiva de España a cambio de la lealtad a la nación española. Y eso también lo hemos perdido. Entonces, un país que pierde los 3 pilares en los cuales está basada su éxito, y un éxito muy importante, porque la historia de España con sus altos y sus bajos, sus luces y sus sombras, es la historia de un éxito del año 77 hasta el año 2004, es la historia de un éxito. Sustancialmente, muchas historias, pero la historia de un éxito. Claro, cuando pierdes eso, tienes un problema político enormemente serio. Y reconstruir eso exige un esfuerzo político de primera magnitud. Por eso la crisis que vive España no es una crisis meramente coyuntural debida a malas decisiones económicas, que también, que provocan consecuencias sociales muy graves, que también. Es una crisis de características históricas, que tiene una vertiente institucional muy grande. Y o lo abordamos e intentamos recuperar ilusiones comunes, ambiciones compartidas, objetivos de futuro que puedan unir fuerzas, o vamos a tener muchas más dificultades que otros países en salir de la crisis, ¿no? Y perderemos oportunidades, ¿no? Esa es una cosa que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Por eso, nosotros cuando llegamos al gobierno
veníamos con la intención de cambiar muchas cosas y cambiamos muchas cosas. Y se nos decía, no pueden cambiar, ¿cómo que no pueden cambiar? Claro que se pueden cambiar muchas cosas, se pueden hacer políticas económicas diferentes y se pueden bajar los impuestos y políticas educativas diferentes, se pueden hacer muchas cosas diferentes. Pero nosotros éramos parte del relato de la transición y lo que queríamos era mejorar la historia de España desde el relato de la transición. La pérdida de eso ha sido dramática para España. Y la responsabilidad que tienen los que han hecho que eso se perdiera es gravísima, ¿no? Como la responsabilidad que tienen los que hacen saltar los pactos constitucionales, nada menos en aquello que afecta a la cohesión de la nación española en este momento, ¿no? Entonces, eso, querido director, lo verá en toda una obra política, expresada de una u otra manera. Pero cuando la necesidad de existir, de que en España se construyese un gran partido vencedor, una gran alternativa al socialismo gobernante, esas eran las ideas fundamentales. Las ideas se pueden cambiar, las cosas se pueden mejorar, hay que hacer una alternativa abierta, liberal, moderna, de centro-derecha, se pueden no resignarse, es decir, tener una ambición de país. Todo eso, basado en la libertad, estaba en el fondo de todas esas políticas, ¿no? Eso lo tenemos que recuperar ahora. Y tengo que decir que es posible, pero que no va a ser fácil. ¿Y se han dado pasos acertados ya en esa línea? Estamos viviendo todavía de esos problemas. Es que está todo muy en ebullición, ¿no? Está todo muy en ebullición y por eso hay que hablar muy claro y exponer las cosas con claridad y decir que hay conceptos y cosas con las que no se juega. Lo que ocurre es que el panorama político en este momento es un panorama político complicado, porque, claro, los nacionalismos ya no son unos nacionalismos que están dispuestos a los diálogos. Los diálogos siempre se pueden producir a cambio de algo, pero algo más o menos razonable, sino que están en la secesión. La izquierda está desarticulada. Y hay una responsabilidad enorme en el gobierno y en el Partido Popular, ¿no? A mí es una de las cosas que me tranquiliza, es el haber contribuido a crear un partido político que es capaz de aguantar una situación como las que ha aguantado y de aguantar esta situación y de afrontarla, ¿no? Pero tenemos que ser muy claros en esos aspectos y tenemos que saber que el análisis de las circunstancias históricas en estos momentos de España es así, ¿no? Y eso en la vida personal es muy dura. Como usted sabe, yo ahora pues tengo, por razones de trabajo, que viajar mucho, desde hace años. Yo me he pasado años contestando a una triple pregunta, que eran: explíquenos, por favor, el éxito político, económico e internacional de España. Y ahora me hacen solamente una pregunta: explícanos cómo habéis sido capaces de destruir lo que habéis conseguido. Claro, es otro mundo, que es algo más de, como dice un amigo mío, ¿qué diferencia hay de la España de hoy a la España de hace 10 años? Y de que la España de hace 10 años era triple A y la España de hoy es triple B. Y pues es una diferencia importante, pero no es la única diferencia. La diferencia es que aquello en los que habíamos basado el éxito lo hemos perdido. Entonces, forjar un proyecto con ambiciones muy fuertes de futuro. Volver a intentar recuperar objetivos compartidos y terrenos comunes. Y decir, con las cuestiones históricas básicas que hacen relación a la unidad del país, a la cohesión de España y a la continuidad histórica de España, y a su formulación en un Estado viable, razonable, no residual, no marginal, aceptado por todos, y el que no lo acepte, pues que asuma las consecuencias. A mí eso me parece absolutamente vital en este momento. Volvamos un poco a esos inicios. Estoy saciando un poco su curiosidad periodística. Que sí. Yo sé que la está reprimiendo, ¿eh? Pero como ya conocí al padre y ahora conozco al hijo, pues ya... Volvamos a esos inicios de ese gran proyecto de alternativa, de aunar el centro-derecha y crear una opción de gobierno. Deduzco de las memorias, y corríjame si me equivoco, que para coger las riendas de una organización, en este caso pues de un partido, hace falta saber conciliar la voluntad de la masa, el control de ese ímpetu juvenil que tienen las nuevas generaciones
y valorar el peso de los mayores. De hecho, usted habla con absoluto respeto, incluso con gratitud, hacia Manuel Fraga en todas las memorias. ¿Es así? Sí. Hay tres ideas que son básicas, ¿no? Un partido, no 17 o 19 o 25. Eso hubo que crearlo. Un proyecto, no 52 proyectos de cada gente que está en la dirección del partido, y especialmente, si es posible, un líder claro. Esas tres cosas ayudan bastante. Si no tienes un partido unido, si no tienes las ideas claras, y si estás en peleas de notables, no te va a ir bien. Entonces, Manuel Fraga tuvo un acierto extraordinario, que fue crear un partido de base popular. La raíz de la vieja Alianza Popular era muy popular, era muy del pueblo, como su nombre indica, muy del pueblo. Tú ibas a sitios de España donde encontrabas gente del pueblo insospechada que era de Alianza Popular, ¿no? Y eso fue de una base extraordinaria. Ahora, luego la política consiste fundamentalmente en lo que usted decía antes de ser generoso. En la victoria tienes que ser generoso y tienes que sumar y dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? Y la historia del Partido Popular es la historia de eso, de una suma continua. De una suma continua en voluntades, en votos, en gente. Nadie prácticamente se queda por el camino en esa historia. Puedes contar una, dos personas voluntariamente, nadie se queda por el camino, todo el mundo tiene su oportunidad. Incluso personas con las que podías haber tenido discusiones internas en el partido, también todas tienen su oportunidad. Eso pasa durante toda su vida política, ¿no? Eso es, porque eso es la vida política al final. Eso también sirve, yo creo, para engrandecer la vida política, ¿no? Y para distinguir un poco, digamos, los espíritus abiertos de otros, ¿no? Por ejemplo, este partido, ¿no? Pues este partido aquí en Ávila, ¿no? Pues ¿qué es? La historia es esa historia. Y aquí hay gente fantástica que yo conocí cuando llegué aquí hace 30 años ahora y sigue siendo gente fantástica. ¿Y qué han hecho todos? Pues sumar. Cuando yo llegué no había algunos de los que están sentados por aquí que no estaban. Unos se lo habían muy pequeños, otros estaban naciendo todavía, otros no estaban todavía pero había otros que sí. Ahí está Sebastián González, ahí está Feliciano, ahí están tantos amigos que están en el incidente. Ángel Aceves no estaba en ese momento, hay otros que ya no están, Agustín apareció luego, Fernando Navarro, pues que desgraciadamente no estaba, pero hay muchos que están aquí que sí. Pero todo es la historia de una edición, y la historia de esa edición generosa es lo que ha supuesto que este partido ha sido un partido ejemplar en toda España, ¿no? Que tú decías, cuando mirabas los resultados electorales durante tantas veces, y decías, ay, ya lo digamos al Partido Popular, los resultados en Ávila, ¿no? Y los resultados en Ávila te hacían presumir, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué ha sido la historia del partido? Esa impronta, digamos, ese sello, yo lo he procurado siempre mantener en el partido y en la vida política en líneas generales, ¿no? Porque ir por la vida dejando gente en la cuneta no es bueno. En su camino a la Junta de Castilla y León dice una frase que voy a leer textual: cada provincia era un universo aparte, con claves propias, difíciles de descifrar. Ni le cuento ahora cómo está el tema. Pero dice, y vamos a sacar pecho, ya que estamos en Ávila, estamos al amparo de Diario de Ávila y del Grupo Promecal, que tiene extensión en todo Castilla y León. En Castilla y León se puso en marcha la construcción de una alternativa de carácter nacional y liberal. Así fue, ¿no? Así fue. Vamos a ver. Sí, así fue, claro. Es que Castilla es lo que es, no va a ser otra cosa, afortunadamente, ¿no? Y Castilla es lo que es y representa lo que representa porque siempre ha tenido genio político. Le voy a decir una cosa que a lo mejor le sorprende, pero tómemela con toda casi literalidad. Lo que más envidian algunos nacionalistas de hoy, secesionistas de hoy, es el no haber tenido el genio político que tuvo Castilla, siempre. ¿Por qué? Porque eso dio lugar a grandes creaciones históricas.
perdurables por siglos. Entonces, eso no se puede olvidar. Y una cosa es diseñar, y una cosa es construir un Estado descentralizado, y otra cosa es olvidar la historia. Cuando olvidas la historia, como cuando olvidas la geografía, pagas un precio muy alto. Y siempre hay alguien que ya te llama a la puerta y te va a cobrar la factura. No olvidemos eso. Segundo, yo creo que Castilla y León, esta tierra, por sus características históricas y por su significado, tiene un papel muy importante que jugar hoy en la política nacional. Yo no vengo aquí ni a decirlo, ni a dar consejos a nadie, ni muchísimo menos a decir lo que hay que hacer. Que ¿no? cada uno entienda lo que piensa, quiera. Cada uno interprete como quiera, ¿no? Digo simplemente, tiene un papel muy importante que juega en la política nacional. Porque es un momento en que la continuidad histórica de España está encima de la mesa. Oiga, y en un momento de continuidad histórica de España está encima de la mesa, Castilla, los castellanos tienen algo que decir. Tercero, en aquel momento, ¿qué le voy a decir? A mí lo que me preocupaba no era tanto construir una comunidad autónoma, como que Castilla sirviese a esa gran empresa nacional que siempre ha servido. Y por lo tanto, la construcción de una alternativa nacional y liberal desde una comunidad autónoma, pero que sirviese para toda España, eso era nuestra misión fundamental. Por eso yo no quise crear muchas cosas que nacieron por ahí luego en las autonomías, ¿no? Y por eso siempre dije, oiga, tengamos cuidado con estas cosas, tengamos cuidado con todas estas, porque una cosa es tener un Estado autonómico y otra cosa distinta es tener, como digo antes, un Estado residual, ¿no? Lo esencial, lo fundamental, era dar a Castilla y León una perspectiva de futuro y que esa perspectiva de futuro volviese a ser la base de una gran política nacional para España, ¿no? Que nos convirtiese en lo que yo deseaba, que era ser una de las mejores democracias del mundo. Cosa, dicho sea de paso, que gracias al esfuerzo de todos lo fuimos. Ahora damos otro paso para atrás. Al inicio de su candidatura y su elección como diputado por Ávila, usted dice, no sé exactamente cómo ocurrió, pero lo cierto es que al final recalé en Ávila. O sea, prácticamente lo más importante que le ha ocurrido en su vida política y no sabe exactamente cómo ocurrió. Pues yo tengo que agradecer a los que me rechazaron en algún otro lado porque me acabé recalando en Ávila, ¿no? Y aquí en Ávila se da una circunstancia que no se daba en otros sitios, ¿no? Singular, como se sabe muy bien, ¿no? Era una circunstancia en la cual, claro, esto era la tierra de un gran amigo y de un gran presidente, de una gran personalidad política como es Adolfo Suárez. Por lo tanto, la Unión de Centro Democrático era la expresión política de Ávila. En el año 82 había una fuerza ganadora. La fuerza ganadora era el Partido Socialista, seguro, en España. Y había una fuerza ascendente, que era lo que entonces era Alianza Popular. Y todo lo demás estaba la cosa en veremos, ¿no? Pero aquí nosotros éramos muy poco. Aquí está el primer presidente que tuvo aquí Alianza Popular, Teófilo Hernández, está ahí. Y Sebastián González, que era el secretario técnico del partido. Entonces, y Luis Pérez, ¿dónde está Luis Pérez? Que andaba por ahí. Y luego Feliciano, luego también por ahí. Bueno, pero a mí me decís, éramos 4 y el de la bandeja, ¿no? No, un poco más. Organizado. Porque la cosa no había habido posibilidades de organizarlo antes. Entonces, políticamente, cuando llego aquí, a mí lo que me dicen es, no, aquí la cosa va a estar muy bien, saldrá uno del PSOE, uno del CDS, uno de UCD, aquí no tenéis nada que hacer. Digo, quietos, parados. Incluso dicen, retírese, ¿no? Sí, me ponen que me retire. Digo, voy a venir yo a Ávila para retirarme, ¿no? Bueno, de ninguna manera, ¿no? No solamente no es que nos fuese mal, es que fuimos los más votados. Ganamos las elecciones. Pero luego, personalmente, pues, a una persona nueva que llega a una circunscripción nueva, pues le miras de arriba abajo, le miras de abajo arriba, le vuelves a mirar de arriba abajo, le vuelves a mirar de abajo arriba y le tienes que enseñar por ahí, le tienes que pasear por ahí, tienes que convencer a mucha gente, tiene que hacer... Y eso forma parte luego de una parte de la vida, pues es fantástica. Yo nunca olvidaré esas campañas electorales por Ávila, ¿no?
en 82, en 86, las de Castilla y León, recorrerme toda la provincia de Ávila, subir en los coches. Esta es Rufino Yuste, que yo recuerdo que el primer coche nos dio Rufino Yuste, lo cogías, te sentabas en el coche, apretaba a Ángel, que era el conductor del acelerador del coche, lo ponía en marcha y el coche hacía, pues, se iba para la derecha siempre. Lo cuenta también en el libro. Sí, sí. Pero siempre iba para la derecha, no se iba nunca para la izquierda, lo cual estaba bien controlado por parte de Rufino. Pero para cruzar el puente del Pico era peligroso. Había que tenerlo aquello bien enderezado, ¿no? Luego la cosa se enderezó muy bien, y tan bien que hasta ahora estamos, ¿no? Sí, sí. Hablando de esas campañas, Feliciano Blázquez me lo ha contado muchísimas veces y le dijo cómo no se ganaban unas elecciones. Sí. ¿Hasta qué punto ha sido decisivo el encuentro con Feliciano Blázquez en todo este proceso? Fue decisivo. Fue decisivo. Totalmente. Sí. Sí, porque él... Es que no quiero hablar demasiado muy bien porque si no luego se lo cree el tipo. Y a lo mejor hasta se emociona. Hasta se emociona, ¿no? Pero él tiene unas cualidades políticas muy especiales para la vida... Para la vida política en ese sentido, ¿no? De contacto con la gente, para viajar, para hacer las cosas, ¿no? Y el hecho de que yo estuviese en los primeros días un poco desconcertado, un poco desconcertado en el sentido de decir, bueno, yo era nuevo en la plaza, no tenías confianza con gente, ¿no? Pero yo estaba deseando hacer cosas, ¿no? Yo estaba deseando salir a hacer cosas, ¿no? Y Feliciano fue en ese un caso fundamental, ¿no? Porque a partir de ahí se generó un movimiento ya de arrastre absolutamente imparable, ¿no? Y por lo tanto él fue muy importante y siguió siendo luego muy importante. Durante todo el proyecto, ¿no? Durante todo el proyecto. Uh-huh. Bueno, usted también explica muy bien cómo es eso de llegar Cunero a una provincia. Antes ha hecho alguna referencia. Incluso creo que es generoso cuando dice que le recibieron con poco entusiasmo, simplemente. En cualquier caso, usted como persona agradecida, que quiere estar agradecido sobre todo en estos momentos en la presentación de estas memorias, quiere estar agradecido a Ávila. Entiendo que eso dura de por vida. Totalmente. Totalmente, ¿no? Porque... Yo aprovechando ya le voy a hacer una petición, porque es que en Ávila estamos en una situación tan dramática y que cualquier apoyo, que siempre que se acuerde alguien de esta ciudad y que de esta provincia, es fabuloso. Sí. Siempre me acuerdo y hemos procurado hacer lo que hemos podido, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero yo no puedo explicar mi vida sin Ávila, ¿no? Y como no puedo explicarlo, pues ya está dicho todo, ¿no? Es decir, no puedo, es decir, y por lo tanto, además de no poder hacerlo, es que disfruto explicándolo, ¿no? Porque fueron unos años de una vitalmente, extraordinariamente gratos y desde el punto de vista político extraordinariamente provechosos como luego se pudo demostrar, ¿no? Pero yo he disfrutado mucho y la verdad es que las personas que he conocido en Ávila, en todas sus comarcas, desde La Moraña al Tétar, pasando por todas las demás, lo que he podido palpar de su historia, de su gente, lo que he percibido es una calidad imborrable, ¿no? Y para mí no solamente es un recuerdo de una parte de mi vida, sino es que es una parte esencial del futuro que nos aguarda también. No vamos a desvelar mucho más de Ávila porque habrá que dejar también a los lectores que profundicen a través de... Es bueno que se lean el libro. Que lean el libro, ¿verdad? Lo compren y que después lo lean. Después el señor Aznar firmará ejemplares aquí. Bueno, vamos a hablar de esa idea de España y de las autonomías. Usted siempre ha estado preocupado por el tema autonómico en sí. De hecho, en el libro hace reflexiones, o saca a la luz reflexiones de unos artículos que ya publicó a principios de los años 80 sobre el tema de las autonomías y que tenían hoy plena vigencia. Y quizás esa preocupación que le dura hasta hoy es porque el tema de las autonomías no está totalmente cerrado. Bueno, ya antes hablábamos, yo creo que de ello, ¿no? Que está todo en demasiada ebullición. Exactamente. Primero, porque para mí la idea de España es lo esencial. Mi vida política no tiene explicación sin la idea de España. Mi vida política está al servicio de la idea de España. Segundo, porque hacer una operación del calado que se hizo en la transición democrática, es decir, pasar de un Estado centralizado a un Estado descentralizado, es una operación histórica de inmensa envergadura. Tocar cualquier pieza ahí, en ese
Por eso la pérdida de los consensos y la pérdida de ese pilar de la transición es realmente gravísimo y produce graves consecuencias para nosotros, ¿no? Entonces, yo soy firmemente partidario del Estado autonómico, constitucionalmente diseñado. De lo que no soy partidario es de que nadie se salte la ley. Y lo que yo creo es que seamos, además de que haya gente que se quiera saltar la ley, situarse al margen de la ley, lo cual es inaceptable, porque la ley es igual para todos en todas partes. Yo no soy partidario de un Estado residual, de un Estado inviable, de un Estado ineficaz. Soy partidario de un Estado viable, de un Estado autonómico viable, racional, efectivo, que garantice su funcionalidad, que garantice la cohesión entre todos los españoles, que garantice la cohesión social, que garantice lo que significan marcos generales de convivencia articulados en torno a las leyes. Yo soy partidario de eso y defiendo eso. El problema es que yo creo que el proceso autonómico en España se desbordó. ¿Y por qué se desbordó? Se desbordó porque la Constitución deja abierto el sistema, deja abierto el proceso. Entonces, la única manera de detener una deriva de ese proceso en la mala dirección era el acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales. Desde el momento en que ese pilar se tambalea también, pues empezamos a tener muchas más complicaciones. Y en segundo lugar, porque tú no puedes no hay ninguna nación que resista estar en un proceso constituyente permanente. Tú no puedes estar reinventando el Estado todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años. Eso no hay quien lo aguante. No hay nación en el mundo que lo aguante. Entonces, en un momento determinado decir, oigan ustedes, que ya hemos llegado hasta aquí. Y eso es lo que pasó, en mi opinión, en España a comienzos de los años 2000. A comienzos de los años 2000, a comienzos del año 2000, se llegó al límite. Que yo lo dije claramente, es decir, detrás de esta línea roja, detrás del límite donde hemos llegado, no hay más que el riesgo, la autodeterminación o la secesión. No hay más que eso. Bueno, desgraciadamente se ha cruzado esa línea. Y ahora de lo que se trata es de tener una reflexión razonable, de decir, ¿cómo es posible poner otra vez el tren en la vía adecuada para hacerlo funcionar de una manera adecuada? Y eso evidentemente ni tiene nada que ver con las deslealtades de algunos que llaman a la secesión, ni tiene nada que ver con fórmulas viejas centralizadoras. Tiene que ver con el respeto a lo que significa el diseño constitucional, pero dándolo por cerrado. Y el que no lo quiera aceptar desde el punto de vista de saltarse la ley, pues tendrá un problema. Pero la convivencia de los españoles tiene que estar fundamentada sobre la base de esa articulación. Eso es una garantía para España y para la continuidad histórica de España. Porque como usted comprenderá, si usted no tiene la casa en orden, o si usted no sabe si en la semana siguiente va a seguir existiendo, o si usted no puede cumplir algunas funciones esenciales en este momento que corresponden al Estado, ¿cómo podemos aspirar a que las cosas mejoren de una manera sustancial o sacar al país de la situación actual? No podemos aspirar. Claro. Si usted va digamos, a vender la idea de España por el mundo, y la primera pregunta que le hacen es decir, pero oiga usted, ¿pero ustedes van a seguir existiendo la semana que viene? Claro. Dice, oiga, esto no puede ser. No puede ser. Entonces, yo creo que en ese tema y en esos términos es en los cuales hay que hablar muy claro y muy rotundo y actuar de la manera que la Constitución determina, pero diciendo, señores, hay que reordenar lo desordenado, hay que garantizar que el Estado cumple las funciones básicas y esenciales al servicio de todos los ciudadanos y hay que garantizar la cohesión territorial del país. Y si eso se garantiza, está sentando la base fundamental para que todas las capacidades que tiene el país se puedan poner en marcha de una manera mucho más rápida y fácil. Aunque vamos a hablar de un momento muy diferente al actual, parece que estuviéramos hablando de ahora,
con algo que usted menciona en el libro como el delirio carguista, que era una fiebre por crear más y más puestos en la administración a costa del contribuyente. Parece que no han pasado los años. No. Bueno, por lo menos se puede decir en alguna cosa. Usted cuando llegó a la Junta de Castilla y León redujo muchísimos cargos. En alguna cosa fue pionero, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, pues Pero sin embargo... Sí, yo no, pero ya advertía de los riesgos que podían tener las cosas. Advertía, ¿no? Entonces, hay cosas que han ocurrido que no me gustan, ¿no? Realmente, ¿no? En un momento en el que el mundo se ha vuelto global y en un momento de una interdependencia muy grande entre todos, no me gusta que en España se hayan construido compartimentos estancos. No me gusta. No me gusta la falta de movilidad en el país. No me gusta la falta de comunicación entre el país. Un país es solidaridad, es afectos, es compartir cosas, pero es tener cosas en común. Y es también tener cosas que se comparten entre territorios. Es entre personas y también entre territorios. Pero hay que hacerlo. Y no me gusta el que se creen compartimentos estancos, ¿no? No me gustan esas historias que me dicen, no, es que cuando tú vas de una ambulancia de Andalucía a Valencia, la ambulancia se tiene que parar en la línea que separa la Comunidad de Valencia y y cambiar de ambulancia para que te lleve una ambulancia de Andalucía a una ambulancia de Valencia. Oiga usted, pero no es ¿de qué estamos hablando? O la ruptura de la unidad de mercado, o la ruptura de la competencia, o la existencia de normas que en lugar de facilitar la vida de las personas, complican la vida de las personas. Todas esas cosas son cosas que significan desbordamientos, ¿no? Y esas cosas son muy importantes. Y en un país en el cual se le dice, oiga, aquí hay algunos que ya no quieren transferirse solidarios con los demás. Aquí hablar de transferencias de recursos es muy complicado. Aquí hablar de transferencias de agua es muy complicado. Aquí hablar de... Y todo se estanca, y todo se estanca, y todo se estanca. Pues eso no puede funcionar bien. Tenemos que recuperar eso. A mí no me gusta eso. Y eso tiende a crear en la vida política ciertas sensaciones de castas, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que a lo mejor hasta me pueden no solamente criticar, sino detestar por decir esto, ¿no? Pero en algunas comunidades se han creado castas. Y castas no solo políticas, ¿eh? Ojo. Castas políticas, económicas, mediáticas, castas complicadas. Y eso no es bueno institucionalmente para el país. El país necesita movilidad, necesita que la gente se pueda mover, que los flujos de bienes, de personas, de mercancías, de recursos se muevan. Necesita intercomunicación y necesita desde el punto de vista afectivo compartir muchas cosas para generar responsabilidades comunes y generar afectos comunes. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Llegamos ya a ese momento de la consolidación de la alternativa y al primer gobierno. Primero, la consolidación de la alternativa. Narra en el libro que en 1989, después de las elecciones generales, Felipe González le llama supuestamente para hablar de Europa. Usted cree que es para hablar de Europa, pero parece que le hace allí le comenta que quiere ensalzar la figura de Adolfo Suárez, y usted ve que lo que quiere realmente es consolidar el CDS, y claro, eso impediría conseguir su objetivo de hacer esa gran unión del centro-derecha de España. Es en ese momento cuando piensa que todo va en el camino correcto y que va a llegar... Que todo puede ir en el camino correcto porque estamos en la interpretación correcta. Es decir, aquí no había un problema. Es decir, el problema no ensalzar la figura de Adolfo Suárez. Yo me pongo el primero, ¿no? Y he tenido una magnífica relación con él y como tengo con su hijo mayor en este momento, ¿no? Pero vi aquello como una estrategia. Claro, pero es que, oiga, el Partido Popular tenía que crecer y solo podía crecer hacia un lado. El Partido Popular hacia la derecha lo tenía todo, pero lo teníamos que avanzar hacia el centro y meternos luego en el territorio un poco del centro-izquierda. Y el CDS estaba ahí. Y por lo tanto, cuando Adolfo dijo con cierta gracia, pues tú me contribuiste a que yo me retirase de la vida política, pues sí, yo contribuí, pero no es que aquel se retirase de la vida política, no, es que nosotros necesitábamos en ese esfuerzo de adición sumar todo lo que estaba en el centro, sumar ese electorado. Y eso fue lo que permitió llegar al gobierno. Y eso fue luego lo que permitió pues tener unas mayorías más amplias.
Luego, cuando usted llega al gobierno, ve una nueva manera de hacer política con los partidos nacionalistas. Usted llega a una serie de acuerdos y se siente muy satisfecho por lograr aquellos acuerdos en aquel momento. Pues yo tenía una responsabilidad, que era formar el gobierno y siendo fiel a nuestro proyecto. Y entonces había una necesidad política y no teníamos una mayoría y había que llegar a unos acuerdos. Llegamos a un acuerdo con unos partidos que entonces se definían como nacionalistas. Y los acuerdos eran públicos. Son públicos. Me dicen, ¿usted firmó los...? Sí, yo firmé, claro que si es público, sí, no había nada. Pues, no había nada más que lo que había ahí, en ese papel. Nada más y nada menos, no había nada más y nada menos que eso. Con el partido actual, Convergencia y Unión, con ese grupo, con esa coalición, pues se firmó, era necesario. Con el Partido Nacionalista Vasco no era necesario, si la quisimos firmar, queríamos llegar a un acuerdo porque pensábamos que era un momento histórico importante en el que parte de la vida histórica de España desde los años 30 se había forjado sobre los acuerdos de la izquierda con los nacionalismos, pero no desde el centro derecha nacional con los nacionalismos. Era la primera vez, la primera oportunidad que había de hacerlo, ¿no? Y entonces le intentamos dar un sentido histórico a eso que luego no tuvo continuidad. Esas cosas porque los nacionalistas no tienen sentido histórico para darle continuidad a esas cosas. Pero eso dio buenos frutos. Y la prueba de que dio buenos frutos, sin más cartas que las que estaban encima de la mesa, fue que 4 años después fuimos a examinarnos y la gente nos dijo, adelante, ¿no? Insiste en que es público porque ahora parece que hay mucho trapicheo por debajo. Ahora yo creo que no existe tanta transparencia. Ahora no digo, digo, antes de ahora sí, desde luego. Volvemos al principio y ya vamos concluyendo. Cuando le preguntaba por la perseverancia, la constancia, el trabajo. Si algo se quiere, con esfuerzo se consigue, y me refiero a la entrada de España en el euro. Aquello fue una decisión política muy importante, porque es difícil tomar una decisión más importante que tu país ceda su soberanía monetaria, ceda su moneda y comparte una moneda común con otros países. Más importante que eso es muy difícil. Pero entonces, no se cumplía ningún requisito. No cumplía, claro, sí. El pequeño problema que teníamos era que teníamos que cumplir los requisitos para formar parte del Club del Euro en 16 meses. Y no cumplíamos ninguno. Y había que tomar decisiones muy duras y muy difíciles, teniendo en cuenta que recibimos una herencia muy complicada, ¿no? Porque ahora se recibe una herencia muy complicada, pero la verdad es que en líneas generales, cuando gobiernan los socialistas, no suelen dejar una herencia lúcida, lúcida agradable, ¿no? Pero nosotros recibimos 24% de desempleo, 7% de déficit, 70% de endeudamiento. Recibimos unos tipos de interés altísimos, recibimos una inflación alta, es decir, no cumplíamos ningún requisito. Y había que cumplirse en 16 meses. Y hubo que tomar decisiones muy claras, muy tajantes, pero había un objetivo que el país compartía. Y a los españoles más o menos les dijimos lo siguiente. Y yo les traté de explicar lo siguiente. Vamos a ver. Esta es una cita histórica muy importante. Y en las últimas décadas hemos llegado tarde a todas las citas históricas que teníamos. ¿Se fundan las Naciones Unidas? Y no estamos. ¿Se crea la OTAN? Y no estamos. ¿Se crea la Unión Europea? Y no estamos. Tenemos la oportunidad de estar desde el principio. Que ser socio fundador siempre es una cualidad que tiene ventajas. Ok, los españoles dicen de acuerdo. Y hubo que tomar decisiones muy complicadas, muy duras y muy difíciles. Ahí el trabajo en general del gobierno, el trabajo de todo el equipo económico del gobierno encabezado por Rodrigo Rato, el compromiso político de todos, el apoyo y el compromiso de los españoles, con eso la ilusión, digamos, de los españoles en ser partícipes de ese proyecto, fue la que lo hizo posible. Y yo creo que fue un buen momento para España y ojalá podamos recuperar esos momentos de ilusión colectiva y de ilusión compartida ya. Porque el problema que hemos tenido y que tenemos es que no hemos respetado las reglas. El paisaje europeo es más complicado ahora que en 1996, ¿no?
más complicado. No entremos en eso, por lo menos ahora, ¿no? Digo, el problema que tuvo España es que nosotros rompimos las dos reglas esenciales del euro. Y es ser un país disciplinado, con cuentas equilibradas, y ser un país competitivo con una economía muy flexible. Entonces, se pulverizó lo primero, con unos incrementos de gastos absolutamente desmesurados. Y se pulverizó lo segundo, y no se hizo un país. Y ahora lo que es competitivo y flexible. Y lo que estamos viviendo ahora es cómo volvemos a recuperar las dos cosas. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo extraordinario en medio de esta crisis política que hemos explicado antes, ¿no? Pero naturalmente que es posible hacerlo, ¿no? Y lo debemos hacer. Ahora, tengo que decir que el daño que causaron al país las personas que tomaron decisiones o que no evitaron que se tomaran decisiones que rompieran las reglas del euro han causado un daño a España gravísimo, ¿no? Pero muy grave. Bueno, llegamos al último capítulo del libro, que imagino... Venturosamente para ellos, ¿no? Porque... Bueno, yo creo que está siendo ameno. Bueno, este capítulo imagino que tiene un pozo amargo, porque es el de la nueva estrategia contra ETA y tiene que recordar pues, el fallecimiento de ciudadanos, entre ellos pues, muchos amigos, colaboradores. Usted mismo sufrió un atentado muy directo y varios intentos de ser asesinado, pero con el convencimiento de que la única arma contra el terrorismo es la democracia. La ley. La ley. La democracia es el gobierno de la ley, cosa que conviene recordar ahora. Porque ahora se escuchan algunos discursos que dices, oiga, mire usted, si aquí organizamos un plebiscito, un referéndum, una consulta, a ver cómo... Oiga, no. Perdone. La democracia es el gobierno de las leyes. Eso es. Y cuando uno se salta las leyes, lo que está es situándose al margen de la democracia. Eso tiene que quedar muy claro siempre. Porque luego uno dice, bueno, ¿y para qué valen los tribunales? Pues valen exactamente para eso, para garantizar que una democracia es una democracia justa que respeta la ley y que no cae ni en el arbitrismo ni en el populismo, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo estoy en profundo desacuerdo con la decisión que se tomó por el Tribunal Constitucional de legalizar lo que hoy se llama Bildu, que entonces se llamaba Batasuna, que para el caso es lo mismo. Estoy en total desacuerdo, porque ese grupo y esas personas lo que quieren es destruir nuestra democracia, destruir nuestro país. Y en un país no se le puede obligar a sumergirse en un proceso de autodestrucción. Por tanto, estoy en profundo desacuerdo con eso. Segundo, yo estoy totalmente... He defendido siempre una política que consiste en aplicar la ley contra el terror. Uno, toda la ley y nada más que la ley, con todas sus consecuencias. Pero no distingamos en el terror entre los que tienen las pistolas y los que están en las campañas internacionales, los que recaudan fondos y los que están en... No, todo es lo mismo. Y no puedes derrotar al terror por partes, o lo derrotas globalmente o pierdes la batalla. Entonces no hay que pagar, por eso no hay que pagar ningún precio. Aquí hay mucha gente que tuvo muchas responsabilidades en esa materia. Hay alguna gente, Ángel Acebes, que fue un excelente ministro del Interior, Agustín Díaz de Mera. Amigo, no era fácil mantener aquella política, pero es la política correcta. Esa es la que derrotó directamente a ETA, en el sentido de que ETA era incapaz de cumplir y de adquirir sus objetivos. Ahora, ¿por qué pagar un precio a esos terroristas ahora o mañana simplemente por el hecho de que no utilicen las armas o las bombas, si es que las dejan de utilizar? Cuando se habla de terrorismo no hay que distinguir entre fines y medios. Tan condenables son los medios que se usan como los fines que se persiguen. Y eso además está definido jurídicamente.
por sentencias europeas. Tan condenables y tan rechazables son los fines como los medios, ¿no? Nosotros combatimos eso con todas nuestras fuerzas. Y tengo que decir que pagamos un precio alto por hacerlo, ¿no? Pagó mucha gente, toda la gente que se quedó en el camino, toda la gente que fue de nuestro partido y de otros partidos, ¿no? Pero especialmente amigos cercanos, gente muy querida, pues sin ellos tampoco se podría escribir esa historia, ¿no? ¿Cómo? Antes decía, yo no puedo hablar de eso sin... Yo no puedo hablar de la lucha contra el terrorismo, no puedo hablar de la derrota del terrorismo sin hablar de la gente del Partido Popular del País Vasco. Es imposible. Es que si no fuera por ellos, no hubiésemos podido resistir, probablemente. Y viviremos momentos absolutamente dramáticos, ¿no? Pero eso te enseña el valor que tiene la decisión, la perseverancia, el no cejar, el estar en el camino correcto, y al final acabas recibiendo frutos. La palabra rendición no existía en nuestro vocabulario. La palabra transigir no existía en nuestro vocabulario. La palabra derrotar a los enemigos de la democracia y de España era nuestra bandera, con la ley en la mano. Y lo sigue siendo, por lo menos para mí. Muy bien, mi única intención con esta conversación con José María Aznar era que pudiera profundizar un poco más en sus memorias. Aparte ha saciado parte de esa curiosidad periodística. Bueno, ya que les he dicho que no voy a revelar más de su paso por Ávila, sí les puedo decir que en estas memorias pues además se refiere a Rufino Yuste, a Ángel Muñoz Santero, a Coyo el Panadero de Sotillo, a Félix San Segundo, desde luego a Fernando Navarro, Julián Cejudo, Sebastián González, Luis Pérez, Teófilo Hernández y entonces el entonces alcalde del Tiemblo, Isidoro, o los de Tormellas, que también habla de los de Tormellas. Bueno, y es que aquella época... Aquí están Frutos y Luis Hernández, de Antonio, de Avilanes y tanta gente que... Lo que pasa es que si los meto todos en el libro me sale un libro demasiado gordo, ¿no? Le ha dejado unos amigos que hoy mantiene todavía, por lo que veo, ¿verdad? Le ha dejado unos amigos esa etapa que todavía mantiene. Y los mantendré toda la vida. Muy bien. Pues muchas gracias, José María. Es un placer.